Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Soy Nelson Berru. Y bueno, estamos en el día número 18 de febrero, del mes de febrero. Y una vez más les pido disculpas, voy un poco atrasado. Lastimosamente, lastimosamente, física y mentalmente esto es bastante difícil de llevar. Entonces, eh, estoy tratando de descansar y de estar al día lo más que pueda, sinceramente, ¿ya? Entonces estoy haciendo todo lo posible, ¿no? Por tratar de llevar este año bíblico. Así que aunque sea un poquito atrasado, ahí estamos con el año bíblico, ¿ya? De igual manera, yo les sugiero a ustedes que sigan su estudio personal, así vayan adelante un poco de mí, no importa, lo importante es seguir con el año bíblico. Y bueno, hoy día vamos a estudiar el capítulo 7, 8, 9 y 10 de Números. La verdad, no hay mucho casi que comentar de estos capítulos. Pero bueno, sin tantos preámbulos, vamos a hacer una pequeña oración, ¿ya? Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, gracias por todo lo que me das. Gracias por las personas que están orando por mí, por los que me dan ánimos, mi Dios. Por los que me dan compañía, algunos de ellos, mi Señor. Por los que dirigen los grupos, te pido por ellos también. Por cada persona que está siguiendo este año bíblico, de igual manera a las personas que me colaboran, mi Dios, todo, todo. Gracias por cada persona que aunque no sea una persona visible, podríamos decirlo, ha dado o da o está dando o seguirá dando un gran aporte a este año bíblico, mi Dios. Tú sabes que yo creo de todo corazón que quizás este es el último año que tengamos la paz y la tranquilidad para poder estudiar tu palabra santa y divina, mi Señor. No sabemos qué nos depara el próximo año, mi Dios. Pero sea lo que sea, queremos estar preparados, mi Dios. Y así que por favor ayúdame a terminar este año bíblico. Tú sabes que tengo todas las ganas del mundo, mi Dios, para hacerlo. Pero dame la salud, dame la fuerza física, mental para poder hacer esta dura tarea. Y sobre todo, dame la santidad, mi Señor. Ayúdame, mi Dios, en este instante, una vez más, no sean mis palabras, sino las tuyas a través de mí. Úsame, mi Dios, una vez más. A pesar de ser un pecador imperfecto, úsame. Te lo pido sin merecerlo. En el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos. Bueno, capítulo 7 no hay mucho que decir, la verdad. Aquí prácticamente se da la ofrenda de la inauguración del tabernáculo. Moisés supervisaba todo esto, obviamente, ¿no? Lo que hubo aquí prácticamente fue una especie de fiesta, no en el sentido occidental, aclaro, en el sentido oriental, ¿ya? Porque las fiestas allá son, como que les dijera, tan diferente de este papel como de este lápiz, ya así de diferentes son. No creo darles un mejor ejemplo, ya. Son mega súper diferentes, no estamos hablando en el mismo idioma, en ese sentido, ya. No estamos hablando en el mismo idioma. Se habla de una fiesta espiritual, una fiesta emocional, de alegría, de santidad, a eso me refiero, no, no a brincos, baile y no, nada de eso. Claro bien esto, ¿no? Dice que llegaron los príncipes, en otras palabras, los líderes, los jefes de cada tribu, podríamos decirlo también, ¿no? Trajeron sus ofrendas, ¿no? Y bueno, dice que trajeron 6 carros y 12 bueyes, ¿no? O sea, cada carro tenía 2 bueyes para jalarlo, ¿no? Al principio vemos que ellos ofrecen la ofrenda, pero Moisés no la acepta. Qué interesante. Una vez más vemos el carácter de Moisés, ¿no? Una persona ni siquiera interesada. El regalo no era para él, primero que nada, no era para él. Era para el tabernáculo, los sacerdotes y los levitas, pero no aceptó al principio. Obviamente se entiende esto porque él cogió y habló con Jehová, aunque no lo dice aquí exactamente, pero Jehová le dice que habló con él y dijo, tómalo de ellos, no tómalos. De una otra manera, o Moisés no quiso aceptarlo o simplemente antes de aceptarlo fue a preguntar a Jehová. En pocas palabras, nunca él hizo su voluntad. Moisés nunca hizo su voluntad. El gran líder del pueblo de Israel, el que fundó el pueblo de Israel y en sí el cristianismo, podríamos decirlo, no hizo él nada. Realmente era Dios a través de él. La gran virtud de un líder. Él no toma decisiones, las toma Dios. A veces hay personas que me preguntan, hermano, ¿usted qué piensa? Hermano, ¿usted qué cree? Pues bueno, yo no creo nada, sinceramente, yo no pienso nada. La Biblia dice esto, así asado y cocinado y punto. Y lo que yo creo, disculpen, es basura. Mi pensamiento es basura. A veces yo digo, esto podría ser así,
pero yo puedo estar totalmente equivocado, siempre lo aclaro. A veces se me cruzan ideas por la mente, será inspiración divina, será inspiración humana, será inspiración satánica, yo no sé, sinceramente, ¿no? Y siempre recalco, cuando no estoy seguro en que está fundado en la palabra de Dios, yo al menos trato de decir, miren, puedo estar equivocado. Cuando yo digo puedo estar equivocado, ustedes tienen que decir puede ser, no puede ser. No pueden coger eso como una columna firme, ¿no? Y miren, a diferencia de Moisés, Moisés todo consultaba a Dios y Dios le decía, ¿no? Muy bien. Entonces Dios bueno, dice que se les da 2 carros a los gersonitas y se les da 4 carros a los meraritas. ¿Por qué a los unos se les da 2, a los otros 4? Porque unos llevaban más que otros, ¿no? Los gersonitas llevaban el tabernáculo y los meraritas, vuelta, llevaban toda la estructura del atrio, ¿no? Entonces ellos llevaban más, ¿no? En pocas palabras. Pero los hijos de Coat, los coatitas, no les dio nada porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Llevaban, más dicho, los artículos, el arca, el candelabro. Ellos llevaban eso. Eso no era llevado por animales, eso era llevado por personas. Al hombro, obviamente que se cambiaban pues a cada rato porque debió haber pesado. Tal vez el uno avanzaba medio kilómetro y venían 4 más, les reemplazaban y debió haber sido así más o menos. Yo me imagino, ¿no? Que más que seguro fue así. ¿Qué más tenemos? Y bueno, y aquí se da unas ofrendas. Bueno, estas ofrendas que se dieron fueron realmente un valioso aporte porque se estaba restaurando el tabernáculo y fueron cositas que sirvieron en el tabernáculo, ¿no? Bueno, se habla de tazones. Bueno, aquí dice jarro, pero también se traduciría mejor tazones, ¿no? Se habla de cucharas, pero realmente esta cuchara es como un plato, ¿no? Diferente, como un plato, más bien dicho, ¿no? Y ya. Y bueno, cada uno de estos príncipes, representantes de cada tribu, dan un presente al tabernáculo en representación a las 12 tribus. No solamente, yo soy el príncipe, yo voy a dar. No, esto más que seguro fue una ofrenda de cada tribu, solo que en representación de sus príncipes, de sus caudillos, de sus líderes, de sus jefes, ¿no? Y esto se dio en el mismo orden que ellos acampaban, ¿no? Se dio en ese orden que ellos tenían el campamento, ¿no? Es como, bueno, también se nos dice acá, por ejemplo, el versículo 48, el séptimo día, el príncipe de los hijos de, bueno, etcétera, etcétera. ¿A qué se refiere? ¿Al sábado? No, simplemente se refiere al día en el orden que se daba. Obviamente que fueron 12. Mínimo tocó un sábado cuando todo esto sucedió, mínimo, pero no sabemos cuál era el sábado, ¿no? ¿Qué más tenemos? Más adelante tenemos bueno, fueron 12. Bueno, les voy a leer todo lo que se dio, ¿no? Dice, esta fue la dedicación del altar, dice, el día que fue ungido por los príncipes de Israel. 12 platos de plata, 12 jarros de plata, 12 cucharas de oro, ¿no? Y cada plato, bueno, ahí se dan los pesos, medidas, etcétera, etcétera. Bueno, ahora miren, todos dieron iguales, todos dieron la misma ofrenda, un símbolo de igualdad prácticamente, de que todos podían darle a Dios lo mismo. No es que la tribu más grande dio más, no, todos dieron igual. Dios siempre pide igualdad. Si Dios te pide algo, a ti le va a pedir lo mismo a las demás personas, ¿no? Es así de simple, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, ahí se nos da la numeración, no lo voy a leer. Y el versículo final, el versículo 89, un capítulo bastante largo, pero muy repetitivo, así que una lectura muy fácil. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de la congregación para hablar con él, o sea, con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio, que estaba sobre el arca del testimonio de entre los 2 querubines y hablaba con él, ¿no? Aquí vemos que el que hablaba aquí era ¿quién? Moisés, no era Aarón. Aarón era el sumo sacerdote, sí, pero a pesar de que era el sumo sacerdote, ¿quién era el que estaba más capacitado para tener comunión con Dios? Moisés, ¿no? Y vemos que hablaba como un amigo, como ya vimos en pasajes anteriores, ¿no? Listo, no hay nada más que decir del capítulo 7, vamos al capítulo 8, ¿no? Bueno, aquí, bueno, se ve que por primera vez se enciende el candelabro, ¿no? Aquí, por ejemplo, el versículo dice, cuando encendieres las lámparas. Bueno, aquí también se podría decir cuando instales las lámparas, ¿no? Pero bueno, aquí se habla de cuando se las enciende. ¿Qué más? Mira, aquí hay algo interesante en el versículo 4.
Y esta era hechura de candelero, dice, de oro labrado a martillo. Desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo, ¿no? Según la Biblia, tras las huellas del Mesías, saca un comentario medio interesante, ¿no? Dice que, o sea, aquí esta palabra, ¿no? Que dice desde su pie hasta sus flores, habla como si fuera un árbol el candelabro, ¿ya? Como si fuera un árbol. Puede ser que el candelabro, de cierta manera, entre comillas, una representación del árbol de la vida. Para mí puede ser, porque realmente obviamente se habla de flores y tenía frutos dibujados obviamente, ¿no? En su estructura, eso ya se describe cuando, ya lo vimos en Éxodo, más bien dicho eso, ¿no? Entonces es interesante, ¿no? Que realmente, claro, yo me puse a pensar, a analizar un ratito y dije, claro, muchas veces el candelabro se lo describe como si fuera un árbol, ¿no? Un símbolo del árbol de la vida puede ser también, ¿no? ¿Qué más tenemos, no? Y bueno, obviamente el trabajo del candelabro dice que era un trabajo a martillo, era un trabajo, verán, yo soy este artesano, entre comillas, y los trabajos más caros son los trabajos a mano, ¿ya? Hay gente que me dice, hágala así, le digo, pero eso le va a salir caro, porque eso ocupa mucho tiempo y va mucho detalle. No, no importa, yo le pago. Bueno, si usted me paga, yo le hago. Entonces, y aquí la labor a martillo, moldear toda una estructura de oro, no fue nada fácil, ¿no? Entonces, fue realmente un maestro el que hizo el candelabro. Esto también ya lo vimos en Éxodo, en la construcción. En fin, fue Dios también que inspiró a estos hombres, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos la consagración de los levitas. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, toma los levitas de entre los hijos de Israel y expíalos o purifícalos. Esto era para su beneficio, ¿no? Para que ellos puedan servir a Dios. Si no, de lo contrario, morían, así de simple, ¿no? Y miren, aquí se da ciertas, bueno, les voy a leer el versículo 7, dice, y así les harás para expiarlos o para purificarlos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre toda su carne. Ahora, miren, primero que nada, el agua de la expiación. ¿Cuál es esta agua? No se da detalles. Según el Talmud, esta agua tenía cenizas de la vaca rojiza. Sí, de la vaca rojiza. ¿Qué es la vaca rojiza? Bueno, ya hemos de llegar ahí. Pero a ver, haciendo memoria, para establecer específicamente el templo de Salomón, y obviamente me imagino que el tabernáculo, ya que se habla de la vaca rojiza, se cogió una vaca especial. Esta vaca era totalmente roja, o bueno, su pelaje era totalmente rojo, no tenía más de dos cabellos blancos o de otro color. Y esta vaca cogía y se hacía una especie como de sacrificio, etcétera, etcétera. Y bueno, y con esta vaca especial dada por Dios se podía establecer tanto el tabernáculo, se estableció tanto el tabernáculo como el templo de Salomón y el templo de Herodes, ya, si no mal recuerdo. Si no mal recuerdo, ya hemos de llegar a ese tema. Esto lo estudié hace, entonces, hace algunos años, unos 4 años creo que fue cuando me topé con el tema. Entonces es muy posible que esta agua tenía cenizas de esta vaca especial. De hecho, hoy en la actualidad los judíos o los mal llamados judíos están esperando tener una vaca de esas para poder comenzar a construir el templo. ¿Ya? Sí, incluso están trabajando con la genética para sacar una vaca que no tenga más de dos cabellos blancos para poder ellos hacer el templo. El rato que ellos tengan esa vaca que tiene que tener cierta edad, creo que no podía pasar de los 3 años, creo, no me acuerdo bien. Ellos van a ponerse manos a la obra. Pero bueno, ese es otro tema. Ya hemos de hablar del tercer templo, ¿no? Ya hemos de hablar. Ya vamos a esos temas que van a ser dinamita. Pero seguimos, miren. De manera que vamos estudiando cada libro de la Biblia. Vamos aprendiendo más cosas que nos van a ayudar muchísimo en las profecías que son para el tiempo de hoy en la actualidad. Ahora, algo también que se dice es que ellos iban a pasar navaja por todo el cuerpo. Podríamos decir que se iban a depilar. Sí, totalmente, depilar, una palabra un poquito más moderna, ¿no? Pero es interesante, es una pequeña similitud con los nazareos, ¿no? Con los nazareos. Hay una similitud, ¿no? Ellos también se cortaban el cabello, entonces aquí hay una similitud, ¿no? Ahora, miren, ¿qué más? ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, aquí se hacía ciertos sacrificios, ¿no? Se hacía expiación, se hacía, ya, dice que a los levitas se los llevaba frente al tabernáculo de la congregación, todos los hijos de Israel también estaban los levitas y estaba todo el pueblo también ahí.
¿no? Dice que el pueblo ponía, bueno, no era el pueblo, más que seguro eran los príncipes, ¿no? Los líderes, los caudillos, los 12 líderes de cada tribu que ponían sus manos en símbolo de que sobre ellos caía la responsabilidad del pueblo, más no los pecados, sino la responsabilidad del pueblo. Y así ellos eran representantes prácticamente del pueblo, ¿no? Ellos en sí, los levitas, eran una ofrenda viviente, totalmente, eran una ofrenda viviente de Dios, ¿no? Totalmente, ¿no? Del pueblo hacia Dios, podríamos decir, ¿no? Versículo 14, incluso Dios dice, serán míos los levitas, no de los sacerdotes, de Dios, ¿no? Ya, el versículo 15 nos dice que solamente después de todo esto ellos iban a ministrar o podían ministrar, ¿no? Y una vez más el versículo 16 dice, porque enteramente me son dados. O sea, Dios recalca, ellos son míos. Y por ende mismo ellos tenían que representar a Dios. Ahora, miren, aquí una pequeña lección. O sea, la idea de Dios en ese momento era que los levitas sean sus representantes, ¿ya? Lo fueron fieles hasta el final. Si nos saltamos algunos siglos y nos vamos hasta la época de Jesús, los fariseos venían de esa casta, ¿no? De ese linaje. ¿Y qué tal lo hicieron? Demasiado bien, diría yo. Demasiado bien que se olvidaron el amor en el camino. Demasiado bien. Demasiado bien que interpretaron las escrituras a su pensar. Demasiado bien lo hicieron. Vean, ser un representante de Dios para cada persona que se bautice en este mundo no es fácil. Es una responsabilidad enorme. Es como casarse. ¿Casarse será fácil? Uy, eso es lindísimo. Los casados, díganme, ¿qué tan fácil es? ¿Es un privilegio o es una responsabilidad? ¿O son los dos? No puede ser solamente una cosa, ¿no? Entonces, miren, Dios siempre tuvo representantes suyos. Cuando fallaron los levitas, créanme que vinieron más. Vinieron personas que ni siquiera pertenecían a la tribu de Leví e hicieron lo que hicieron y lo hicieron bien, ¿ya? Y lo hicieron perfecto, me atrevo a decirlo, ¿no? Entonces, miren, ¿qué más? Los levitas eran de Dios, ¿no? El versículo 19 dice que él da a los levitas como regalo a Aarón o a los sacerdotes, ¿no? ¿Para qué? Para que ellos reconcilien a Dios, reconcilien a los hijos de Israel con Dios. Ellos iban a ser como quien dijera los intermediarios entre nosotros y Dios y los sacerdotes y así, ¿sí me entienden? ¿No? ¿Para qué? Para que no haya plaga, para que Dios no nos castigue cuando nos portemos mal o el pueblo se portaba mal, diríamos, ¿no? Bueno, dice que los levitas se purificaron, hicieron todo el ritual, etcétera, 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 ¿no? Muy bien, ahora, miren, versículo 24 dice, esto es lo concerniente a los levitas, dice, de 25 años para arriba entrarán a hacer su oficio en el servicio del tabernáculo de la congregación, más desde los 50 años volverán del oficio de su ministerio y nunca más servirán. Ahora, yo les dije, primero en el día de ayer, si no mal recuerdo, ahí hablamos de que realmente el llamado era de 30 a 50, pero aquí se habla de 25 a 50. ¿Qué pasó? Dios cambió de forma de parecer. Dios se dio cuenta que no le salieron bien los números, que realmente faltaba gente. ¿Qué está sucediendo? Posiblemente no se sabe, ¿no? Por ahí pudieron haber habido ajustes humanos, y se pudo haber reducido la edad a 25 años para que haya más personal. Pero el tabernáculo yo creo que no exigía tanta gente, de hecho, ¿ya? Pero también puede ser algo que yo estaba viendo una opción por ahí en un comentario de unas de las Biblias, creo que fue en la Biblia tras las huellas del Mesías, también que leí este comentario, que decía que posiblemente la edad para los levitas era de 25 a 50, pero de los sacerdotes era de 30 a 50. Y yo me quedo con esa idea. Los que quieran compartir la idea, pues que la compartan. Pero muy posiblemente sea así, ya que, ¿por qué los sacerdotes a los 30? Porque se le exigió un poquito más a ellos, era 5 añitos más para que te prepares, ya que los levitas también hacían su obra especial, pero la de los sacerdotes abarcaba más responsabilidad. Entonces, muy posiblemente esta sea la explicación más plausible, que para mí es la más plausible y yo creo que es la correcta, ¿no? Yo creo. Puedo estar equivocado. Muy bien, de igual manera ellos servían hasta los 50 años, pero pasados los 50 años ellos podían seguir ministrando de manera voluntaria en la guardia, ¿no? ¿Por qué?
Las personas que estamos acostumbrados a trabajar, el día que dejamos de trabajar nos volvemos locos, no sabemos qué hacer. Se los dice a alguien. Yo, por ejemplo, cuando tuve la operación, gracias a Dios me recuperé en 3 semanas, porque el doctor me mandó a reposar 2 meses, ¿ya? Pero bueno, gracias a la alimentación que llevo, en 3 semanas estaba bien. Bueno, no al máximo, pero estaba bien. Y, y mi mamá me decía, quédate una semana más. Y yo le decía, no, yo no me quedo una semana más en esta casa porque me voy a volver loco. No sé qué hacer, le decía yo. Entonces yo cogí a la tercera semana y yo salí. Salí como más pude, pero salí. Entonces miren, ahora imagínense, hay muchas personas que yo conozco que se jubilan y se ponen tristes porque ellos están enseñados a hacer algo, ¿sí me entienden? Entonces miren, aún en estos pequeños actos vemos la misericordia de Dios, ¿no? Él se preocupa por su pueblo, ¿no? Porque realmente hay personas que deja de trabajar, se jubila y se siente inútil, ¿no? Se siente inútil. Yo dejo de trabajar y me siento inútil, dejo de hacer algo y me siento inútil. A veces descanso, sí, descanso, ya. Porque realmente estoy cansado, pero ni tanto que digamos, ¿ya? Como dijo Calvino, si Dios viene, pues que me encuentre trabajando, ¿ya? Creo que eso es así deberíamos ser los cristianos, ¿no? Pero bueno, fin del capítulo 8, vamos al capítulo 9. Aquí se dan órdenes para la Pascua. Bueno, ya sabemos la Pascua, ya analizamos bien, pero se da una segunda Pascua. ¿Para quién? Para las personas que estaban lejos. Verán, antes no habían carros, no habían motos, no habían aviones. Lo más rápido creo que había ahí eran los camellos y los caballos, que no cualquiera tenía tampoco, bueno, ni un asno, a veces muchos de ellos, ¿no? Eh, entonces, transportarse era una cosa terrible. A veces tocaba caminar en la mayoría de los casos, ya que no todos tenían la capacidad de comprarse un burrito, ¿no? O un caballo o un camello, ¿no? No todos tenían ese dinero, como hoy en la actualidad sería comprarse un carro, lo mismo que en esa época, ¿no? El carro era el burrito. Entonces no todos tenían un burrito. Y aunque tuvieran un burrito, las distancias de ciudad en ciudad eran días de caminos. Días, ¿no? Aún en una bestia, ¿no? Entonces los que estaban lejos y no podían llegar a tiempo para la Pascua, se dio una segunda Pascua. Pero mire, una vez más llegan. Moisés, no podemos guardar la Pascua, estamos inmundos. Hemos estado velando a un muerto, a un familiar. Moisés se queda pensando y dice, espérense, ya vengo, ¿no? Y se va a consultar a Jehová, una vez más, el gran líder del pueblo de Israel, simplemente el portavoz de Dios. Su sabiduría, no era su sabiduría, era la de Dios, la verdad, ¿no? Un ejemplo para cada uno de nosotros que somos representantes, ¿no? El hecho de que ustedes no sean una figura pública, o tengan un ministerio grande, o sean pastores, no significa que ustedes no sean representantes de Dios. Cada persona lo es con los que nos rodean, les digo así, ¿ya? Y bueno, va Moisés y le dice, esperad, y oré que mandará Jehová acerca de vosotros. Y va. Dios le dice que en el segundo mes se iba a celebrar una Pascua, la misma fecha, o sea, el 14 y todo, a la misma hora, todo, ¿no? Todo, lo mismo solo que después de un mes, tal cual, ¿no? Ya. El versículo 14 dice, si un extranjero morare con vosotros, verá, aquí la palabra extranjero realmente se refiere a alguien que ya era permanente dentro del pueblo de Israel, ya que la Pascua tenían que, según Éxodo 12, si no me equivoco. Pero bueno, ahí yo ya le di las características de la Pascua y estudiamos eso, de hecho. Según según las características que estaban para celebrar la Pascua, tenían que estar circuncidada la persona, ¿no? Entonces, alguien que estaba ahí de visita no podía guardar la Pascua, ¿no? A menos que sea ya, por así decirlo, adoptado en el pueblo de Israel, así de simple, ¿no? Ya. Ya, muy bien, tenía que ser circuncidado, nada más, muy bien. Seguimos, ¿no? Ahora vamos a ver la partida desde el Sinaí, ¿no? Bueno, bueno, el día que el tabernáculo fue levantado, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda. Bueno, ya vimos a finales de Génesis, no, a finales de Éxodo, perdón, estoy ya a finales de Éxodo. Ya, ahí Dios consagró todo, etcétera, etcétera, ya. Así era continuamente, dice, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego, ¿no? Y fuego, porque Dios es fuego purificador, ya lo vamos a ver más adelante en ciertos libros de los profetas mayores, ¿no? Ahora miren,
ya ahora como el pueblo de Israel ya estaba bien organizado, todo estaba organizado, ahora sí ya se les comienza a dar a ellos órdenes para poder movilizarse, ¿no? Para poder marchar, ¿no? Y miren, al mando de Jehová, o también se puede traducir por la boca de Jehová, los hijos de Israel avanzaban. ¿Qué significa? ¿Que Dios gritaba y todo el mundo escuchaba? No, más que seguro él hablaba a Moisés y Moisés comunicaba y ya vamos a ver más adelante cómo lo hacía, ¿no? De igual manera aquí vemos la guía divina siempre. Y ahora, lección para la vida. Nosotros vemos la guía de Dios, hemos visto la guía de Dios siempre en nuestras vidas. Yo sí, siempre, siempre. Y aún así soy un necio, testarudo, rebelde, resentido y quién sabe cuántas cosas más, ¿ya? Con Dios, sobre todas las cosas. Soy un pecador ante Él. Entonces, miren, no seamos como el pueblo de Israel. Ellos tenían la nube ahí enfrente de sus narices, ¿ya? Pero aún así no aprendieron a confiar en Dios, de los cuales toda esa generación solamente entraron Josué y Caleb a la tierra prometida, ni siquiera Moisés y Aarón, los grandes líderes, ¿no? En fin, Dios siempre está ahí, siempre está a su guía, pero a veces nosotros no nos queremos dejar guiar, ¿no? O nos olvidamos que está ahí enfrente de nosotros, ¿no? Qué triste, ¿no? Para el pueblo israelí y sobre todo para nosotros, que tenemos más evidencia que ellos, ¿no? ¿Qué más tenemos, no? Mire, ellos tenían, es interesante, ¿no? Porque ellos tenían siempre que estar atentos a la nube, ¿no? Nosotros de igual manera siempre tenemos que estar atentos a Dios, ¿no? Sí, ellos tenían que estar atentos. La nube se alzaba, rápido, ojo al piojo, ¿no? A ver qué va a pasar. Nos vamos, nos quedamos, ¿qué va a suceder, no? Entonces, de igual manera, nosotros cuando algo nos pasa en la vida y uno dice, ¿y por qué? ¿Y cómo así me salió esta propuesta, no? ¿Por qué Dios me quitó este trabajo y me dio otro trabajo? ¿O qué está esperando Dios? Tratemos de leer las señales, ¿sí me entienden? No se te va a presentar un ángel enfrente de ti y te va a decir, oye, mira, Miguel, tienes que hacer esto. Eso no va a pasar. Una vez yo ya les conté una experiencia. Una vez yo estaba aquí en mi cuarto, aquí, y ya me estaba preparando para ir a trabajar y se me metió aquí en la cabeza eh, un sentir, un deseo de llevar 5 Biblias a mi negocio. Y yo decía, 5 Biblias, y con lo pesadas que son, decía yo. 5 hilos, decía, pero no me... cosas que se me cruzan, decía yo. Y ahí estaba la idea, tienes que llevar 5 Biblias. Y ya se me hizo raro la insistencia, ¿no? Bueno, dije, vamos a coger 5 Biblias, dije, no pierdo nada, decía yo. Cogí 5 Biblias de las que tenía aquí y me las llevé. Ese mismo día se fueron las 5 Biblias, ¿ya? Ese mismo día se fueron las 5 Biblias. Entonces yo me quedé, yo me quedé traumado, ¿no? Al final del día y dije, wow, dije, parece que Dios me estaba hablando y yo ni cuenta me estaba dando, ¿no? Entonces miren, les pongo un ejemplo, no a todos les va a pasar esto, ¿no? Tal vez va a venir alguien y te va a decir, oye, haz esto. Ese es Dios tal vez hablando a través de esa persona, ¿no? Y así muchas cosas en la vida que nos puede pasar. Atentos a la voz de Dios, ¿no? Dios nunca te va a pedir nada malo, eso sí, acuérdate, ¿ya? Es fácil identificar la voz, nunca te va a pedir algo malo en contra de sus mandamientos, ¿no? Entonces, al igual que el pueblo israelí, nosotros tenemos que estar atentos a la... Perdón, nosotros tenemos que estar atentos a Dios, ¿no? Aprender la obediencia, ¿no? Sí, esa es la idea, que nosotros aprendamos a obedecer a Dios, porque mire, a Dios simplemente se alzaba, se iba más allácito, se paraba y eso tenía que hacer el pueblo. ¿Que por qué lo hacía? No lo sabemos, ¿sí me entienden? Dios, ¿por qué? Y a veces yo como he peleado con Dios no saben cuántas veces. Y yo, Dios, ¿por qué? Pues dime, pues al menos dime por qué lo haces, ¿no? Me pongo como Hawk ahí hecho el necio. A veces me responde, a veces ni me responde. Pero a veces me responde con el tiempo. Y ya cuando llego a la cumbre, regreso a ver y digo, ha sido por esto. ¿Ya? Pero miren, no seamos así nosotros, ¿no? Realmente aprendamos a confiar en Dios. Dios, tú sabrás por qué lo haces, ¿no? Y si quieres hacer eso, bien. Y si quieres que yo haga también, ¿no? Aquí estamos para servir, ¿no? Es como, por ejemplo, yo estoy en el año bíblico y sigo en el año bíblico. Y todos los días Dios me dice, sigue en el año bíblico. Hasta ahorita no me ha dicho, mira, Nelson, para, o Nelson, tómate unas vacaciones. No me ha dicho, no tengo nada que me diga eso, ¿no?
De hecho, todo lo contrario, todo me empuja a que siga siendo el año bíblico, ¿no? Entonces yo le doy así. Gracias a Dios, ¿no? Porque me da esa instrucción, por así decirlo. Por las muchas cosas que día a día me pasa, ahí está. A veces estoy desanimado y quiero tirar la toalla y no falta la persona que me dice, hermano, gracias a ti, he vuelto a la iglesia, que ni sé qué, ni sé cuánto. Y ya, pues, o sea, yo me quedo y es con cara de, bueno, vamos a seguir, vamos a seguir por esas personas, ¿no? Que están disfrutando y están tan felices con esto, ¿no? Entonces digo, vamos a seguir. Y yo les digo que si por el año bíblico se salva una persona, créanme que valió la pena, ¿no? Solo una, créanme que valió la pena, ¿no? Valió totalmente la pena. Cristo hubiera muerto por una sola persona, ¿no? Y yo no me voy a esforzar un año por una sola, sería demasiado egoísta no hacerlo. Pero seguimos, ¿no? Ya. Bueno, y miren, si 2 días o un mes o un año, mientras la nube permanecía sobre el tabernáculo, deteniéndose sobre él, los hijos de Israel quedaban acampados y no se movían más. Cuando ella se alzaba, ellos se movían, ¿no? Ahora miren, si la nube se paraba un día y al día siguiente arrancaba, volvía a moverse, podríamos decir, ellos tenían que hacerlo así. Y si había que armar y desarmar el tabernáculo todos los días, pues así se hacía. Y punto, ¿no? Así de simple. Me obedeces, es como el padre, ¿no? Y cuando éramos pequeños, y a veces mi papá decía, tráiganme en esto, haz esto, y uno decía, ¿y por qué? Vos haz lo que te digo y punto, me decía. Y yo no tenía que hacerlo, ¿no? Uno así aprende la obediencia, ¿no? Y bueno, en fin, seguimos con el capítulo 10. Ahora sí, vamos a hablar de las trompetas, ¿no? Miren, el pueblo de Israel usaba 2 tipos de trompetas, podríamos decir. Las trompetas de plata, las hechas, ¿no? Y las trompetas de carnero, el shofar también se le conoce, ¿no? Que de igual manera una cosa bárbara eso, ¿no? Busquen en internet. Yo no les pongo aquí todo por falta de tiempo, ¿no? Si tuviera un equipo de trabajo fuera diferente el año bíblico, pero no hay equipo de trabajo, nada más que yo y el celular. Nada más. Eso es todo el equipo de trabajo. Sí, porque yo grabo con celular, por si acaso, con mi celular grabo. Y no es que yo tenga una cámara y nada de eso, yo grabo con el celular. Y por ahí el micrófono que está aquí, nada más, lo más sencillo del mundo, ¿no? Pero bueno, entonces miren, seguimos, me estoy explayando, siempre me explayo, hablo demasiado ya. Tenían las trompetas de plata eran así, de plata y el shofar, ¿no? Ahora miren, aquí se manda a hacer 2 trompetas. ¿Por qué no se mandaron a hacer unas 40? Y el pueblo era grande, ¿no? Simple porque habían 2 sacerdotes nomás. Más adelante el pueblo de Israel se hizo 7. En el libro de Josué capítulo 6 versículo 4 encontramos esto. Más adelante en la época de Salomón se hicieron 120, ¿ya? Eso lo encontramos en Segunda de Crónicas capítulo 5 versículo 12. Sí, 120 se hicieron. Habían más sacerdotes, el pueblo era más grande, estaba el templo, la mamá de los templos, ¿no? El super templo, diríamos así. Entonces, bueno, ya hemos de llegar ahí. Incluso creo que habían como 4000 cantores. Una cosa bárbara era ese templo, ¿no? En el sentido hermoso, a eso me refiero de bárbaro, ¿ya? Entonces, miren, seguimos, ¿no? Ahora, miren, aquí se dan varias órdenes. Las trompetas servían para llamar a toda la congregación, para que toda la congregación se reuniera, para llamar a los príncipes, para dirigirse o para marchar al oriente o para marchar al sur, ¿no? ¿Qué más? También servían lo que es para la guerra. Tenían diferentes utilidades. Eso ya lo vimos también en la fiesta de las trompetas, ahora que me acuerdo, ¿no? También se tocaban para cuando se ofrecían sacrificios de paz, ¿no? Y holocaustos también se utilizaban cuando sucedía esto, ¿no? Se tocaban las trompetas, ¿no? Entonces se tocaba una o se tocaba las dos o se tocaba las dos en un diferente ritmo, ¿no? Es como por ejemplo el versículo 5 dice, y cuando tocaréis alarma, entonces marcharán de los que están alojados al oriente, ¿no? O sea, el sonido de aquí que dice alarma se refiere a un sonido estrepitoso y entrecortado, o sea, podríamos decir tum, 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 tum. Un buen ejemplo, pongo así, ¿no? Y vuelta para reunir la congregación, no se tocaba en tono de alarma, más era un sonido tal vez más suave, ¿no?
Se cree más o menos, ¿no? Más o menos así, porque no hay un dato exacto de cómo estaban, se tocaba exactamente, ¿no? Ahora, los únicos que podían tocar esto eran los sacerdotes, ¿no? ¿Por qué? Porque las trompetas tenían propósitos religiosos y, bueno, prácticamente comunicaban la voluntad de Dios, ¿no? Por eso solo los sacerdotes la podían tocar en pocas palabras, ¿no? Y bueno, versículo 9, y cuando salieres a la guerra en vuestra tierra, se está refiriendo a Canaán, ¿no? Bueno, cuando ya llegaron a Canaán, las trompetas ya se limitaron bastante a su uso, ¿no? Ya no servían para dar órdenes de marcha ni llamar a toda, o sea, ya tenían otro uso un poquito menos, ya no se usaban tanto, ¿no? Más bien dicho. Y versículo 10 habla de que, bueno, y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades, ¿no? ¿Qué se refiere? Esto se refiere a cualquier ocasión nacional, ¿no? De acción de gracias. O sea, podía pasar algún evento importante y se podían tocar las trompetas cuando pasaba algún evento importante de alegría, ¿no? De igual manera, como ya les dije, también se tocaba para los principios de mes. Cada vez que iniciaba un mes se tocaba las trompetas, ¿no? Verán que ellos no tenían calendario, ellos tenían la luna, entonces quizás no todos llegaban a ver la luna por sus ocupaciones, pero ya al día siguiente se tocaban las trompetas, todos dijeron, empezó el mes, ¿ya? Así de simple, también servían mucho. Bueno, se ve que las trompetas tenían utilidad hasta decir basta, ¿no? ¿Qué más tenemos? Seguimos en capítulo 10, estamos, ¿no? Sí. ¿Qué más seguimos? Perdón. Bueno, el pueblo de Israel estuvo en Oret, o más bien dicho, en el monte Sinaí, ¿no? Estuvieron aproximadamente 11 meses y 20 días. Ahora ellos van a viajar, ¿no? Eh, mm, a ver, un ratito. Ya, van a viajar y es su primer viaje, ¿no? Bueno, voy a leerles el versículo. Y sucedió, dice que en el año segundo, el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo. Bueno, realmente no era el segundo año, había pasado un año y un poco más de un mes, o sea, no habían pasado 2 años, más bien dicho, ¿no? Había pasado un año y un poco más de un mes desde la salida de Egipto, ¿no? Eh, y a ver. Y más o menos sacando los cálculos, dice que un mes y 19 días había estado, dice la nube en el tabernáculo, ¿no? Más o menos, se cree. Ya, y bueno, dice que partieron los hijos de Israel del desierto a Parán, ¿no? Parán, yo ya les dejé imágenes de mapas bíblicos, ahí pueden ustedes ver, ¿no? Vuelvo y repito, váyanse a la descripción de este video, váyanse donde dice diagramas, ahí están todos los diagramas que he compartido, ¿no? Pueden irse ahí y ahí van a encontrar los diferentes mapas que he compartido, unos mejores que otros, para mí todos importantes, ¿no? Ahora, bueno, y bueno, simplemente aquí la orden de marchar por primera vez. Obviamente que bueno, aquí se da la marcha, el orden, que ya también les dejé unas imágenes de cómo era el orden de marcha. También les dejé unas imágenes, ustedes pueden coger, pegarlas en sus Biblias, va a quedar muy bonito. Yo no lo he podido hacer porque no tengo la computadora, por eso no les puedo mostrar ni los dibujos. Pero bueno, ya que la próxima semana la esperemos que me la arreglen, ¿no? Pero bueno, Dios proveerá, Dios proveerá. ¿Qué más tenemos? Y bueno, en cada tribu, el caudillo, el que lideraba era obviamente los príncipes, ¿no? Y bueno, aquí se da el orden, no vamos a entrar en detalles, eso con una sola imagen se puede describir y ya, así que no veo la necesidad de entrar en tanto detalle para ahorrarnos tiempo. Ahora miren, bueno, vamos acá, versículos finales, una historia medio bonita, dice. Entonces dijo Moisés a Ohad, ¿quién era Ohad? Su cuñado, en pocas palabras, ¿no? Le pidió que vaya con ellos, o sea, acompáñanos en el desierto, les dijo. ¿Por qué? Bueno, sabemos que su cuñado, también esto lo confirma Patriarcas y Profetas, página 681, ahí se confirma de que realmente era su cuñado, ¿no? Entonces él le dice, mira, Moisés le dice, oye, cuñado, acompáñanos, ¿no? No te vayas, te necesitamos, de hecho. Entonces el cuñado le dice, no, tengo que irme. Entonces él insistió prácticamente, bueno, aquí dice, te ruego, ¿no? Le rogó, en un buen sentido, ¿no? Que no los deje, porque tú sabes nuestros alojamientos. Me ha dicho, tú conoces dónde podemos acampar en el desierto y no serás en lugar de ojos, o no serás un gran guía, se podría traducir, ¿no? Y será que si vienes con nosotros cuando tuviéramos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros estaremos bien. O sea, cuando Dios nos dé la tierra prometida, tú también tendrás tu heredad. O sea, no nos dejes porque la verdad te necesitamos.
y no te preocupes que vas a tener tu bendición. Ahora, aquí no dice si los acompañó, pero más adelante en el libro de Jueces capítulo 1 versículo 16 y capítulo 4 y versículo 11 se habla realmente de los hijos de él, ¿no? ¿Dónde era exactamente? De Madián, ¿no? De los hijos de Madián, por así decirlo. Se habla de madianitas. Entonces es más que seguro que sí les acompañó él y listo, ¿no? Ahora, y la parte final, versículo 33 al 36 dice, y así partieron del monte de Jehová camino de 3 días. ¿Cuánto es el camino de 3 días? Posiblemente es un camino de 56 a 76 kilómetros. Eso más o menos es un camino de 3 días. Son 50 kilómetros, ¿ya? Son 50 kilómetros. Y en el desierto, yo no me imagino caminar así tanto, ¿no? Y bueno, dice, y el arca del pacto de Jehová fue delante. O sea, siempre la arca del pacto iba delante, siempre delante, ¿no? Y de ahí ya pues iba el diferente orden, que yo ya les dejo una imagen hablando de eso, donde se describe eso, ¿no? ¿Qué más tenemos? Ya. Ahora aquí nos dice, miren, y fue que al moverse el arca, o más bien dicho, cada vez que el arca se ponía en marcha, ¿no? Cada vez que se la movía para caminar, ¿no? Para marchar, ¿no? Moisés decía lo siguiente, levántate Jehová, esto es un grito de guerra, ¿no? Se levanta, ¿no? ¿Ya? Y sean disipados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen, ¿no? ¿Ya? Bueno, esto es como una invocación de Dios en la vida, era una invocación de Dios tanto en la vida de ellos como en el momento en el que ellos estaban cruzando, que era un momento de marcha, porque ellos no es que estaban ahí de campamento, simplemente estaban ahí de excursión. Ellos estaban preparando para las guerras que iban a haber, ¿no? Entonces, miren, esta oración, esta oración podríamos decir, o esta poesía, como también se puede entender, dice que posiblemente era una poesía, porque se usa la lingüística de una poesía en el hebreo de Moisés, realmente recordaba, le hacía recordar al pueblo, llamaba a la presencia de Dios. O sea, tantas cosas que se puede sacar de esta poesía, ¿no? Era un recordatorio viviente de Dios, de su obra, de su peregrinaje, de todo, totalmente de todo, ¿no? Y la parte final dice, y cuando ella sentaba decía, vuelve Jehová a los millares de Israel, o sea, quédate con nosotros, Dios, ¿no? Levántate y pelea por nosotros, pero también quédate con nosotros, la oración de Moisés o la poesía de él, ¿no? ¿Y qué más tenemos? Nada más, nada más, ¿no? Entonces, miren, mis queridos hermanos, este ha sido el comentario de... Ha sido bastante corto, ¿eh? Este ha sido el comentario del día número 18, ¿no? Número 7, 8, 9 y 10. Espero una vez más que hayan aprendido algo nuevo. Una vez más, ahí tienen en pantalla mi información de contacto para todas las personas que quieran que los agregue a los grupos de WhatsApp o quieran recibir la información de manera interna o quieran recibir los videos por WhatsApp o los enlaces, cualquier cosa, los materiales, cualquier cosa, sugerencias, preguntas, dudas, correcciones. Yo leo todos los mensajes, no a todos respondo. Hay personas que me han corregido muchas cosas. Yo desde aquí les digo gracias. Si no le respondo, no es que me resentí, no es que me molesté, no, es que me falta tiempo, nada más. Y créanme que solo los mensajes que yo veo que realmente son necesarios una respuesta los respondo, ¿no? Pero ahí cuando a veces las personas dicen gracias, que ni siquiera, yo agradezco todo lo que ellos me dicen, pero a veces no tengo el tiempo para responderles. Nada más, discúlpenme por eso, discúlpenme por esa falta de educación en ese sentido, pero las circunstancias me obligan a ser un poquito mal educado, ¿ya? Discúlpenme de verdad, se los digo así de todo corazón. Entonces, cualquier cosa escriban, hermanos, no se preocupen, yo soy inofendible, a mí es difícil ofenderme, totalmente es casi imposible, así que cualquier cosa díganme nomás, ¿no? Sin temor alguno. Y bueno, yo les agradezco una vez más a todas las personas que me colaboran, hacen posible esto, sinceramente lo hacen posible, vuelvo y repito, este proyecto debió haber terminado hace rato, pero por la ayuda de Dios sobre todas las cosas, y la buena voluntad que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de ustedes, esto siga aquí. Entonces, todas las personas que me colaboran con las oraciones, compartiendo los videos, apoyándome en los grupos, dándome su apoyo económico y todo esto, me ayudan de una manera increíble. Entonces, gracias a todos ellos, el año bíblico es el año bíblico. Yo simplemente soy aquí, digamos, un loro repitiendo por ahí lo que voy leyendo, ¿no? Nada más, ese es mi papel prácticamente, ¿no? Y bueno, mis queridos hermanos, no les canso más. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, nos ayude a seguir adelante y nos vemos el día de mañana con un nuevo video.